Entrevista del día, estaba viendo algunos datos sobre la reconstrucción, que es bien grande la que tiene que hacerse allí en la zona afectada por el mega incendio. Le damos las gracias a Rodrigo Mundaca, el gobernador de la región de Valparaíso, quien tenemos en línea y que nos haya permitido algunos minutos con él. Sabemos que está siempre bien ocupado, así que Rodrigo, muchas gracias por responder nuestro llamado. Constanza Santamaría y Gerardo Gómez, te saludamos. Bueno, muy buenos días, Gerardo, Constanza. Muchas gracias por esta posibilidad de hablar con ustedes, así que estoy a disposición de ustedes. ¿Qué tal, gobernador? Muy buenos días. Este fin de semana, el gobierno, o estos días en realidad, más que este fin de semana, ahora estos días ha anunciado nuevamente medidas, ¿cierto?, y un plan para la reconstrucción de Valparaíso. Entonces, que primero quiero preguntarle, porque ya se cumplen... Son dos meses. Son 2 meses de ese fatal y dramático, ¿cierto?, incendio del 2 de febrero. Se cumplen 2 meses y da la impresión, por lo menos cuando uno habla con la gente en Valparaíso, en Quilpué, en Viña del Mar, ¿cierto?, en lugares afectados, te hablan de una reconstrucción lenta, mientras que cuando las autoridades hablan dicen que está avanzando y que no hay nadie. Ayer la ministra de Desarrollo Social, que está a cargo de la reconstrucción, dijo que no hay ningún hogar afectado que no tenga alguna solución habitacional. ¿Es así, gobernador? ¿O está más bien lenta la reconstrucción? ¿Cuál es su mirada en situ, digamos, en el lugar? Sí, bueno, lo que tú bien señalas, estamos hablando de, como dicen todos los reportes internacionales, este es el incendio más letal de los últimos 15 años a nivel planetario. Estamos hablando de 10.000 hectáreas arrasadas, prácticamente 10.000 viviendas destruidas, pérdida de vida humana, 136 muertos, 129 identificados. La verdad que estamos hablando de un incendio del cual yo no tengo ninguna duda de su intencionalidad. A propósito de los 4 focos que se prenden de manera simultánea el día 2 de febrero y que parten particularmente en la reserva del lago Peñuela. Dicho esto, sin duda que el proceso ha sido lento, es un proceso lento, que no tiene que ver básicamente con la responsabilidad que tiene este gobierno, en particular el gobierno de Gabriel, sino que es un problema que tiene que ver con un Estado fallido. Y así lo he titulado y así lo he dicho en muchas de las entrevistas que he concedido precisamente. ¿A qué se refiere, gobernador, con Estado fallido? Cuando hablo de un Estado fallido, Constanza, me refiero a que tenemos un Ministerio de Vivienda que no construye viviendas, porque son los privados los que construyen las viviendas y por tanto necesitamos alta fuerza privada para poder levantar viviendas de emergencia. A la fecha llevamos algo así como 820 viviendas de emergencia levantadas, de las cuales solo un 20% aproximadamente está conectado a agua y luz. Es decir, tenemos un Ministerio de Agricultura que no entrega alimentos, pues son los privados los que entregan los alimentos. Hoy día, cuando no tenemos todavía la reposición del alumbrado público o la reposición de los servicios sanitarios por completo, da cuenta efectivamente que tenemos un Estado que está subyugado precisamente a la iniciativa privada y donde el Estado, en un escenario de esta naturaleza, tan dantesco como el que tú describes, simplemente deposita toda su confianza o deposita toda su responsabilidad precisamente en el interés privado. Mira, gobernador, déjeme preguntarle una cosa ahí porque usted, y corríjame si me equivoco, pero deduzco a sus palabras que en el fondo usted dice el Estado está subyugado a los privados. ¿Por qué no podría uno verlo desde otro lado, desde la mirada que el Estado nunca es suficiente o no tiene todas las herramientas para una reconstrucción de esta magnitud? Estamos todos de acuerdo en la magnitud de lo que fue este incendio y los daños que ha causado, etcétera. Y tiene que recurrir o recurre a los privados porque se produce esta alianza público-privada, porque los privados tienen también a veces, por ejemplo, en la construcción de vivienda, a veces tienen posibilidades, porque no tienen que hacer todo lo que tiene que hacer el Estado, por ejemplo, para construir, de construir más rápido. ¿Por qué eso no es positivo y me da la impresión de que usted lo critica como algo negativo? Te pongo un ejemplo súper concreto. Yo he estado desde el 2 de febrero, he estado participando de los COBRI y hemos estado desplegados como gobierno regional y también con el conjunto de gobiernos regionales del país apoyando precisamente la reconstrucción. Un ejemplo súper concreto. Hace 2 semanas atrás teníamos menos del 50% de la reposición del alumbrado público en los terrenos siniestrados. Se presentó un acto licitatorio para que empresas privadas se presentaran precisamente en este acto licitatorio y presentaran sus ofertas para reponer el alumbrado público, y a todas ellas no les pareció adecuado el monto que se estaba licitando y por tanto se tuvo que declarar desierto y hubo que hacer un segundo llamado. Es decir, para ser súper preciso, Constanza,
el incendio que nos afectó el día 2 y 3 de febrero, 2 y 3 de febrero, ha sido un negocio para muchos de los privados que hoy día tienen que reponer el alumbrado público, tienen que reponer los servicios sanitarios, tienen que construir casas, tienen que distribuir alimentos. Eso es súper concreto. Y por tanto, evidentemente, cuando decimos cuando yo planteo que tenemos un Estado fallido, digo que tenemos un Estado fallido precisamente porque deposita su responsabilidad de garantizar el bien común en privados para los cuales el incendio no es negocio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, pero hemos tenido ejemplos de hacer de esto una alianza virtuosa también. Pues, vamos al 2010, y sí funcionó. Sí funcionó. Entonces, después del terremoto. Después del terremoto me refiero, claro. Entonces, yo de verdad no quiero, no me interesa decir que en este gobierno sí y en el otro. No voy para allá, sino que voy hubo fórmulas y se lograron. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ahora pareciera, según dice Valeria Melipillán y otras autoridades locales, que ahora la fórmula no se ha encontrado? Yo comparto absolutamente los planteamientos que ha hecho la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, como también la alcaldesa Macarena Ripamonti. Hoy día estamos hablando de un incendio de características descomunales, si lo queremos poner en esa proporción. Estamos hablando de que hoy día la reconstrucción, según el informe que se entregó finalmente el día de ayer, con más detalle, ¿no es cierto?, el plan de reconstrucción, estamos hablando de 8.188 hogares afectados, 5.751 hogares afectados en Viña, más de 2.000 en Quilpué, más de 100 en Villa Alemana. Tenemos más de 21.000 personas afectadas en términos globales. Y por tanto, hoy día lo que se está planteando desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es reponer 4.784 casas que tienen daño irreparable. Por tanto, evidentemente, hoy día tenemos un proceso de reconstrucción que excede con creces, sin duda, excede con creces las prerrogativas y las condiciones y los recursos que tiene el Estado. Por eso, además, el día de ayer, no sé si saben, pero se presentó un proyecto de ley presentado por el ministro Mario Marcel, que tiene que ver con un proyecto que crea un fondo transitorio para la reconstrucción por más de 800.000 millones de pesos, precisamente para facilitar y financiar y asegurar el cumplimiento del plan de reconstrucción. Pero ¿por qué vamos? Yo sé que es mega. Las facultades del Estado, pero también para esto se necesita que esa alianza, así como tú bien señalas, sea una alianza tan virtuosa como la anterior. ¿Y dónde estamos fallando ahí? Porque algunos consideran que la forma en que se ha movido el Estado en esta oportunidad, que le toca al gobierno, en este caso su implementación, no ha sido dinámica. Entonces, no sé, faltó experiencia, influyó la reorganización para las emergencias. ¿Qué nota usted que ha influido? Porque se ha comportado algo torpe en cuanto a la forma de ejecutar. Y hay algo allí que no está funcionando. Recuerdo una conversación con el gobernador de la Araucanía y me dijo, nosotros teníamos que haber tenido 260 viviendas y tenían como 47, creo que me dijo. Y había el incendio en la Araucanía había sido hace un año. Y me decía, es porque la ley nos dice que no tenemos que tener agua, luz y los papeles saneados para poder levantarle una vivienda a esa persona. ¿Y qué es lo que se hizo el 2010? Se pasó por alto esa situación. Entonces dijo, nos falta algo de eso, hacer algunos cambios legales, algo para que se asimilara a eso. Ahora, ¿qué nota usted? Porque de verdad el gobierno se comprometió que tuviera un techo cada persona en un tiempo determinado y no sé si usted ve que esto va a alcanzarse con las condiciones actuales o hay que hacer un cambio de algo. O sea, yo creo que hay que hacer varios cambios. A ver. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy día existe un marco legal para quienes entregan alimentos en las ollas comunes en la región de Valparaíso y ese marco legal no considera ningún proveedor de alimentos de la región metropolitana, por ejemplo, de la región de Valparaíso. Todos los proveedores de alimentos provienen de otra región y no la región de Valparaíso. Solamente por ponerte un ejemplo. Pero 2 meses para arreglar eso, ¿no? Todavía nadie ha podido arreglarlo, dice usted. Lo hemos planteado, yo lo he planteado con mucho rigor además. ¿Pero a quién? ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿Quién es el que tiene que arreglarlo? Que no lo sé, en serio, para aprender. O sea, ese marco legal necesita iniciativa legislativa precisamente para cambiar el marco legal. Es decir, hoy día, a propósito de lo que te planteé inicialmente, nosotros no desconocemos el rol de los privados, pero el rol de los privados hoy día se ha visto precisamente limitado, porque para ellos probablemente algunas iniciativas como son la reposición del alumbrado público no es un buen negocio. Y esto yo creo que no tendría que escandalizarle a nadie porque tenemos un Estado subsidiario que nos da cuenta de poder abordar el bien común como corresponde. Ahora, dicho
esto, evidentemente, el proceso ha sido lento. A mí me ha tocado acompañar al presidente Gabriel Boric. Estuvimos los primeros días inmediatamente, estuvimos en Pompeya Sur, estuvimos en el Olivar, estuvimos en el Salto, estuvimos en el Patagual, en Villa Alemana. La tarea inmediata fue apagar incendios, salvar vidas. Después de eso fue la remoción de escombros, iniciar el proceso de reconstrucción. Y ese es el proceso en el cual hemos estado abocados, pero sin duda el proceso ha sido lento. Es un proceso lento, engorroso, porque se le requieren autorizaciones de la Contraloría. Mira, yo como gobernador regional, para ponerle otro ejemplo, yo como gobernador regional no podía sacar ningún funcionario del gobierno regional a atender la emergencia sin antes tener una autorización de la Contraloría. Como gobierno regional no podía ser depositario de ninguna donación en dinero o en bienes porque necesitaba también una autorización de la Contraloría. Entonces nos encontramos con entrampes de esa envergadura, de esa naturaleza, para enfrentar una situación tan dantesca como la que ya todo el mundo conoce. Por tanto, evidentemente hoy día se requiere de un músculo político que hoy día no tenemos para enfrentar una situación de esta envergadura y para darle celeridad a las necesidades que requieren de respuestas inmediatas cuando hoy día se necesita pan, techo y abrigo. Estamos conversando con el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, cuando usted dice falta celeridad, la alcaldesa de Quilpué, ¿cierto? Acusa que aún no tenemos, esto lo dijo ayer, aún no tenemos una bajada del plan de reconstrucción general, una bajada oficial. Efectivamente, la misma alcaldesa Viña del Mar también ha sido bastante crítica del gobierno central. Aquí hay un problema de gestión de emergencias por parte del gobierno, de las autoridades que están a cargo. El presidente ha sido súper claro. A mí me ha tocado acompañar a Gabriel y ha sido súper en las orientaciones que ha entregado. Yo las comparto absolutamente. Apagar incendios, salvar vidas, hacer el proceso de remoción de escombros, reconstruir. Esa es la orientación. Y sin duda que han habido ciertas dualidades cuando de repente tiene un ministro anunciando, por ejemplo, la creación de barrios y viviendas dignas y tiene a un subsecretario a la misma hora hablando de barrios transitorios. O tienes, por ejemplo, yo diría, no voy a hablar de eso fue el ministro de la Vivienda. Y barrios transitorios cuando habla el subsecretario Monsalve, por ejemplo, a la misma hora, en la misma región, pero en distintos sitios. Entonces, evidentemente, han habido problemas en los cuales hoy día la coordinación, bueno, lo han dicho, mira, tenemos 3 instancias de coordinación. Está el CAP, que es el Comité de Ayudas Tempranas, tenemos el CAP, que es el Comité de Ayudas Tempranas, bien digo, tenemos el COGRI, que es el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, y tenemos el Plan o el Comité para la Reconstrucción. Y lo que yo hemos criticado, y lo han criticado también la alcaldesa, es que esas 3 instancias, el Comité de Ayudas Tempranas, el Comité de la Reconstrucción y el COGRI, que es el Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, muchas veces no hemos logrado dialogar esas 3 instancias para ponernos de acuerdo en un objetivo común. Y es un reflejo de la falta de coordinación que hemos tenido durante este tiempo, pero además también creo que es re importante que la reconstrucción se tiene que hacer con una mirada territorial. La reconstrucción no se puede digitar, diseñar, planificar desde Santiago, sino que se tiene que hacer desde la región, considerando las autoridades regionales, que somos las que vivimos acá y que somos autoridades que hemos sido electas democráticamente. ¿Y no han sido considerados? ¿Usted no ha sido o siente que no ha sido considerado en ese plan de reconstrucción? Yo soy un invitado en el COGRI, tengo titularidad en el Comité de Riesgos de Desastre, he participado prácticamente de todos los comités de gestión de riesgos de desastre desde el día 2 de febrero en adelante. Entonces... Y como gobernador regional y nosotros como gobierno regional entregamos también, a propósito de estas 175 medidas que están contenidas en el plan de reconstrucción, nosotros entregamos en 5 dimensiones: en apoyo psicosocial, en apoyo económico. ¿Gobernador? Tuvimos un problema de comunicación ahí con el gobernador Rodrigo Mundaca. Estamos conversando aquí en Pauta de Análisis con el gobernador regional de la región de Valparaíso. A ver si volvemos a conectarnos con el gobernador que, claro... A ver, ¿Gobernador nos escucha? ¿Está por ahí? Sí, lo que pasa es que parece que apareció una voz en off que empezaron a hablar, entonces me disociaron. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora perfecto. lo escuchamos bien. Termine su idea. Sí. Que le habían preguntado si que tenía una capacidad resolutiva en eso. Lo que estaba diciendo es que nosotros como gobierno regional tenemos recursos limitados, pero nosotros entregamos también un plan de reconstrucción en cinco dimensiones, 30 iniciativas, pero además, como gobernador regional, yo soy además el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadores Regionales de Chile.
Y en ese escenario también hemos tenido gobiernos regionales que nos han aportado sumas considerables de dinero para la reconstrucción, entre ellos el gobierno regional de Antofagasta, que aportó 3.000 millones de pesos, el gobierno regional de Los Ríos, que aportó casi 300 millones de pesos para los procesos de reconstrucción, de construcción de casas. La próxima semana vamos a estar con el gobernador regional Orrego, que entrega una donación de materiales bastante importantes con destino a los distintos lugares siniestrados donde estamos levantando precisamente casas mediante autoconstrucción. Es decir, como gobernador regional me ha tocado coordinar los apoyos prácticamente de todos los gobiernos regionales del país. Por tanto, yo no soy de aquellos que se considera más o menos menoscabado ni nada, sino que yo he hecho lo que tengo que hacer y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer como autoridad electa y siendo la autoridad, la principal autoridad electa democráticamente en mi región. Oiga, estamos en conversación con Rodrigo Mundaca, el gobernador de la región de Valparaíso, conversando con Pauta de Análisis. ¿Hay o no hay un texto final detallado del plan de reconstrucción? Se lo escuché con crítica al diputado Lacomarcino, se lo escuché a otro diputado del Partido Socialista por la zona, se lo escuché ahí a la alcaldesa de Quilpué también. ¿Hay o no hay? Porque hemos visto, y todos se quejan de lo mismo, coincidente. Es un poco macro, tiene poco detalle, tiene una cronología mal diseñada y en 5 años más encima. ¿Hay o no hay? Mira, yo lo conozco desde ayer, para ser muy preciso. Ya. O sea, recién usted ayer vio uno más detallado. Y tengo la misma opinión que tiene la Valeria Melipillán, la alcaldesa de Quilpué, y tengo la misma opinión que tiene la alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar. Lo conozco desde ayer. Vienen los detalles de los hogares afectados, viene la cantidad de casas que tienen daño irreparable, vienen las vías de reposición de viviendas, 3 de ellas que se van a aplicar durante los años 24-26, subsidio de autoconstrucción asistida, construcción de vivienda industrializada, construcción de tradicional en sitios propios, y así una serie de otros detalles, la cantidad de casas que se van a construir el año 25, en Canal, en Villa Dulce, en Viña del Mar en particular. Ahora, se sigue sosteniendo por parte de algunas autoridades de que es un programa que sigue estando en construcción, que está sujeto a observaciones, a mejoras, y por tanto uno lo que esperaría es que este programa de reconstrucción tuviera la suficiente certeza para darle certeza precisamente. Pero entonces usted no le conforma el texto de lo que se esperaba, porque se había dicho que estaba listo, detallado, claro y resuelto. Y usted me dice lo conocí ayer. Lo conozco desde ayer, igual como lo conoce desde ayer la alcaldesa Melipillán y la alcaldesa Ripamonti. Ayer lo venimos a conocer después de 2 meses. Ya, ¿y le gustó? Entonces, ¿y le parece que está conforme con el texto? ¿Con lo que vio? Yo, en términos globales, si tú me preguntas si estoy conforme con la temporalidad y los tiempos, yo creo que nuestra población necesita pan, techo y abrigo hoy día. O sea, si yo salgo a decirle a mi población, ¿sabe qué? Mire, para ser muy preciso, ¿sabe que en Villadulce vamos a poder construir 96 viviendas el año 2025? O en el Olivar vamos a poder construir 864 viviendas el año 2026. Me van a preguntar, gobernador, ¿y qué pasa con el invierno del año 2024? Claro. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, completamente. A eso no hay respuesta, la respuesta es a largo plazo, no hay una respuesta para la emergencia de hoy. Solución, digamos, porque le digo de nuevo que la ministra Toro ayer, respondiéndole a la alcaldesa de Quilpué, dijo que no hay ninguno de los hogares afectados que no tenga alguna de las soluciones de habitabilidad transitoria. ¿Eso no es así? O sea, yo te quiero decir con mucha precisión, vivo en el territorio, estoy en el territorio, tenemos aproximadamente 850 viviendas de emergencia levantadas por los privados, de las cuales menos del 30% tienen conexión a agua y electricidad. Por tanto, evidentemente hoy día tú comprenderás que una familia que está siniestrada, que le levanten una vivienda de emergencia, que no tiene servicio sanitario, que no tiene agua ni tiene luz, es imposible que la pueda habitar, ¿se entiende? ¿No sí, es cierto? Es que yo vi eso mismo, usted acaba de tocar algo que le iba a preguntar, pero hay muchas personas que yo vi en reportajes de televisión que ni siquiera están viviendo en esa vivienda de emergencia porque no tiene nada, entonces guardan unas cosas y se van, ¿es así? Es así, evidente, pero además también nos pasa que en algunos territorios, como por ejemplo en el Olivar hoy día mucha gente, y se entiende también la premura de la población, empezó a levantar inmediatamente casas con los bonos de ayuda que llegaron tempranamente. Hay que reconocer que los bonos de ayuda llegaron tempranamente. Empezaron a levantar sus propias viviendas y después, y a continuación, le han estado llegando los decretos de demolición, porque para poder demoler, hay que demoler miles de viviendas que hay que demoler, o cientos de viviendas que hay que demoler, que quedaron ciertas estructuras en pie, las paredes, etcétera.
y la demolición se tiene que hacer con recursos del Estado. Eso se demoró un montón porque había que primero remover escombros derivados de los incendios para poder hacer después los levantamientos de los terrenos para poder liberarlos y para empezar con estas soluciones transitorias para llegar a las soluciones definitivas. Entonces tenemos situaciones como en la población Olivar y en otras también, donde la población, las familias comenzaron a levantar inmediatamente sus casas y que ahora llegaron los decretos de demolición. Pregunta, ¿se va a poder demoler en aquellos territorios donde las casas, donde las familias ya levantaron sus viviendas? Eso es imposible. Claro. Prefiero de que hemos tenido respuestas tardías, lentas, y donde las decisiones, por ejemplo, muchas de esas decisiones se toman sin conocer el territorio y sin conocer las particularidades de una población que se ha visto muy afectada, particularmente entendiendo además que muchas de las poblaciones que fueron afectadas también son campamentos que en algunos casos son campamentos que están en el catastro del MIMBU y campamentos que no están en el catastro del MIMBU y que son asentamientos irregulares. De eso estamos hablando. Bien, gobernador, muchas gracias. Sin duda se necesita mayor celeridad. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre allá en la región de Valparaíso. Muchas gracias por esta conversación aquí en Pauta de Análisis. Que tenga un muy buen día. Ha sido muy amable. Gracias, gobernadora.